Vamos pues para empezar. Buenos días, eso soy Josep María Turull. Me han puesto Monseñor, pero solo soy Mosén, que en Cataluña, como saben, pues es sacerdote, como todos vosotros. Vamos pues con esta explicación sobre la Sagrada Familia de Gaudí, la pastoral de la belleza. Nos decía ayer don Javier que estábamos hechos para la belleza y la verdad es que en la Sagrada Familia lo vemos, lo percibimos, con lo que tiene de gozo y con lo que tiene sobre todo de responsabilidad. El genial arquitecto Antoni Gaudí i Cornet, cuya causa de beatificación está en proceso, aquí tenemos su tumba, ya expresaba su profundo convencimiento de que la belleza y la magnificencia de la Sagrada Familia atraería a fieles y visitantes de toda tribu, lengua y nación, como cita Apocalipsis. Citando sus propias palabras, ya decía entonces: aquí vendrá gente de todo el mundo a rezar a este templo, como se ha hecho realidad cada vez más. No debemos olvidar que la Sagrada Familia empieza y sigue como templo expiatorio y, por lo tanto, su concepción arquitectónica y estética, así como su magnitud, grandeza y estilismo, están pensados y concebidos para su fin primordial: colaborar al reencuentro del hombre con el Creador para que éste, reconciliado por la expiación de sus pecados por medio del sacramento de la penitencia, pueda rehacer su vida cristiana con la gracia de Dios. Nos encontramos, pues, frente a una impresionante obra concebida como una catequesis en piedra de la fe de la Iglesia, en la que la luz y el color, el sonido de la música sacra, las dimensiones, su esplendor y esbeltez son meras herramientas que el maestro Gaudí puso al servicio de la vía pulcritudinis como vía primordial para converger con Dios. Tan imbuido en su pensamiento e interior vivía Gaudí este compromiso que manifestaba su convencimiento de que la naturaleza es la obra del Creador y el hombre, el artista, el arquitecto, debe contemplar la belleza de la naturaleza para intentar reflejarla en su obra. Por eso, decía Gaudí, toda obra de arte debe ser seductora, debe atraer a todo el mundo, experto o profano. Si nos encontramos frente a una obra de arte de gran originalidad, pero que ha perdido su capacidad de seducción, no es arte. Algo que ayer repetía diversas veces don Javier cuando nos indicaba que la belleza precisamente nos hace tener este afecto por las cosas. He aquí pues este principio gaudiniano que podemos ver aquí reflejado. Esto es el ábside de la Sagrada Familia y todos los elementos naturales en Gaudí no son puramente o únicamente ornamentales, como si lo podemos ver en estos pináculos, estos pinchos donde aparecen reflejadas las plantas silvestres que había por los alrededores de la Sagrada Familia, sino incluso, y sobre todo, esta es de la gran originalidad de Gaudí a nivel estructural. De hecho, si ven las torres campanarios dedicadas a los apóstoles, es fácil reconocer en ellas las mazorcas del maíz. Ciertamente, el Papa emérito Benedicto XVI, que como nos recordaba ayer también don Javier, era un gran admirador de Urs von Balthasar y de su gran obra Gloria, una estética teológica, intuyó esta concepción gaudiniana y probablemente este fue uno, si no el más importante de los motivos que contribuyó a su decisión de desplazarse a Barcelona en un viaje inusual para la dedicación de la Sagrada Familia
nombrándola también basílica, ya que en su homilía del día de la dedicación, el 7 de noviembre de 2010, se preguntaba: ¿qué hacemos al dedicar este templo? En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. Termina la cita. Para el Papa emérito no hay duda de que la Sagrada Familia, en su preclara expresión artística, es una creación bella que refleja la luz y el amor de Dios. Este amor que nos atrae. Bueno es recordar que para Antonio Gaudí, de hecho, la luz del sol no es tal, sino el reflejo de la luz de Dios, asumiendo el propósito joánico. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De hecho, las imágenes hablan más que 1000 palabras. El Papa Benedicto XVI, abriendo la puerta, y cuando la abrió, salió por televisión, me imagino que más de uno lo vio ese día, ¿no?, en esa fabulosa y espléndida retransmisión que hizo TV3 para todo el mundo. Lo primero que hizo al abrir la puerta fue abrir la boca, quedar boquiabierto ante el esplendor y la unicidad de ese templo que él veía en directo por primera vez. En su homilía, el Papa emérito selló la íntima unión entre la obra arquitectónica y la acción pastoral y catequética de infinitas posibilidades que ofrece esta basílica. Benedicto XVI dijo: Gaudí hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a la vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esto lo realizó Antonio Gaudí no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre. También lo reafirmaba ayer don Javier en la ponencia que nos hizo. Es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra ella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. La pretensión de nuestro devoto arquitecto, Antonio Gaudí, era expresar en su obra la fe de la Iglesia, para que la edificación en piedra del templo reflejara las piedras vivas edificadas por el Espíritu, que es el pueblo de Dios. De hecho, ayer nos comentaba don Javier, como en muchas iglesias, por desgracia, no hay manera de construir un relato. En la Sagrada Familia, Gaudí construyó un relato perfectamente acabado. Tenía muy claro de que de lo que se trataba era de representar la Jerusalén celestial en la que el ser humano se encuentre perfectamente en comunión con Dios, y esto en todos los aspectos, en el del edificio, en el de toda la simbología y también haciendo experimentar en su interior lo que ya de alguna manera, una cata de lo que experimentaremos después en la Jerusalén celestial. Para él, para Gaudí,
Además, era sumamente importante acercar este misterio de Dios al hombre de la calle, al transeúnte, al visitante, al turista. Ya en aquel tiempo, tened presente que la situación tampoco era excesivamente fácil a nivel de fe en los principios del siglo XX, cuando tiene lugar 1909, la Semana Trágica, con la quema, una gran, importante quema de conventos en Barcelona. Pues él tiene muy presentes y hace realidad, avant la lettre, mucho antes, lo que es una inquietud del Papa Francisco, de la Iglesia en salida. Él lo tiene muy presente, este estar no solo para los de dentro, para los que ya están, sino para los que aún no están. Es por eso que él situó los retablos, ayer veíamos uno precioso, en la Capilla Real, y nos quedamos con las ganas de contemplar el otro precioso de la Capilla del Sacromonte, pues Gaudí lo que hace es los retablos tradicionalmente asociados al interior de las catedrales, sacarlos fuera, ponerlos en las fachadas de la Sagrada Familia con la finalidad de favorecer la contemplación del misterio de Dios, la encarnación en la fachada del nacimiento, la pasión, muerte y resurrección en la fachada también de la pasión que llamamos, y los caminos para alcanzar la gloria de Dios y la gloria del hombre en Dios en la fachada de la gloria, la que aún está por construir. El mismo Gaudí expresaba, ¿no?, su sentimiento a la hora de poner tantas palabras en el exterior de la Sagrada Familia. Vemos aquí como en las torres pone, si lo veis, Hosanna in excelsis, y de camino para arriba, Sanctus, 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 y Sursum Corda, y Jesús, María, Joseph. No lo hacía porque sí, sino que él pensaba que solo que el visitante eleve sus ojos a las torres que simbolizan los 12 apóstoles, recordando las 12 puertas que, según el libro del Apocalipsis, tendrá la ciudad, la nueva Jerusalén, pues solo que levante sus ojos a estas torres e intente leer las inscripciones de la palabra Sanctus, 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 Hosanna in excelsis, ya estará elevando su corazón a Dios y alabando a Dios. Eso que decíamos de fumar y hablar como un carretero, ¿no? Y todo eso que vemos a nivel popular que se escapa, ¿no? ¡Ay, ya se me ha escapado!, ¿no?, esa palabrota. Pues Gaudí, en lugar de ir riñendo, dice, no, pongámoslo fácil, que se les escape precisamente una alabanza a Dios, sean o no creyentes. De alguna manera encontró en la belleza de la Sagrada Familia la manera de que el Espíritu Santo tenga una rendija por la que pueda colarse como el viento por las ventanas de casas viejas, para abrir el corazón desde dentro a la fe. La impresionante torre, a ver, ahora se me ha colado, técnicos, que no avanza esto. Gracias. Sí. La impresionante torre de Jesucristo, la vemos aquí representada, que se alzará hasta los 172,5 metros para que, como decía Gaudí, la obra del hombre no supere a la de Dios. En este caso era la montaña de Montjuïc, la más alta de Barcelona, con 175 metros. Pues precisamente expresará la centralidad de Jesucristo en nuestra fe, rodeadas de las 4 torres dedicadas a los evangelistas. Los veis debajo, se ve aquí a mi lado la cabeza del toro representando a San Lucas, al otro lado el león de San Marcos,
será el reclamo más impresionante de la basílica, con su cruz de 4 brazos, inspirada también en la naturaleza, en el fruto del ciprés, que cuando se abre tiene esta forma, y que precisamente irradiará la luz de Cristo hacia los 4 puntos cardinales, como entonamos gozosamente en la vigilia pascual. Luz que Gaudí deseaba que fuese el faro de la ciudad de Barcelona. De hecho, cuando esté terminada, esta torre de Jesucristo será el edificio más alto de Barcelona y también la torre de iglesia más alta del mundo. Y como dijimos, y porque aún se controló, porque si no, más arriba iría todavía. La torre de Santa María, que es esta que tenemos aquí abajo, con la estrella, y que, si Dios quiere, inauguraremos y bendeciremos el próximo día 8 de diciembre, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María y también con la conclusión del año de San José, dentro también de las celebraciones del año de la familia Amoris Laetitia. Como veis, esta torre de la Virgen María estará coronada por una estrella luminosa de noche, como está aquí, pero también de día, por el efecto de los cristales reflejantes. Representará a María, estrella de la mañana, recordando esta fervorosa letanía del Rosario, y al mismo tiempo la Stella Maris, como patrona de los marineros, con la advocación de Nuestra Señora del Carmen, precisamente en cuya capilla de la cripta de la Sagrada Familia está enterrado Antoni Gaudí, como hemos visto al principio. Como dijo el Papa Benedicto XVI, cuando vino a dedicar la Basílica de la Sagrada Familia, Gaudí siempre aparece inspirado de una manera excepcional en 3 libros: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Y todo en la Sagrada Familia a la vez que es constructivo, es utilitario, es simbólico, es catequético, es evangelizador, es evocador de los contenidos de fe. Como me gusta a mí decir, no da nunca puntada sin hilo. Y los que habéis estado allí realmente os habréis dado cuenta de ello. Toda la obra gaudiniana remite constantemente al catecismo y las posibilidades catequéticas y pastorales de la Basílica son inconmensurables. Toda ella es pastoral, toda ella es evangelización. Sin menoscabo alguno de la centralidad como Iglesia Madre de todas las iglesias de la diócesis de la Catedral de Barcelona, que tenemos aquí, dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia, que me imagino que los que habéis estado en Barcelona no os habéis perdido, porque tampoco hay que perdérsela, y que ya que vamos en el ranking, es la segunda más visitada, la segunda iglesia más visitada en Barcelona. Entre lo que a nivel de monumentos, entre la Sagrada Familia y la Catedral, tenemos otra iglesia más laica, que es el Camp Nou en medio, que gana la Catedral. Pues la Sagrada Familia, tanto por su aforo como espectacularidad, se ha convertido en el lugar que acoge las grandes celebraciones y actos diocesanos. Los que habéis estado en la Catedral de Barcelona habéis visto que es muy bonita, tiene un coro fantástico en el medio, pero que es un estorbo horrible para las celebraciones. Por eso, Barcelona, las grandes celebraciones las tenía que celebrar antiguamente en Santa María del Mar y después, ahora ya, el lugar habitual es la Sagrada Familia. Así, por ejemplo, en su interior han sido ordenados los 3 obispos auxiliares de Barcelona, también la mayoría de sacerdotes y diáconos han recibido últimamente en ella su ordenación, han tenido lugar distintas beatificaciones, encuentros diocesanos, multitudinarios de jóvenes, adoración eucarística, misas de todas las hermandades y cofradías de la diócesis,
celebraciones diocesanas vinculadas al pan pastoral, que se llama Salgamos, en sintonía con el llamado del Papa Francisco a una iglesia en salida. Hace poco tuvimos también la primera oración ecuménica en la Sagrada Familia, que juntó a representantes de casi todas las confesiones cristianas de la provincia eclesiástica de Barcelona. Debemos destacar entre las grandes celebraciones la de la fiesta patronal de la Sagrada Familia, que la feligresía parroquial vive también con gran intensidad y que además convoca anualmente a los matrimonios diocesanos en la renovación de sus promesas matrimoniales con motivo de sus 25 o 50 años de casados, en esta conjunción, en este caso, con la delegación de familia. Todas las delegaciones y secretariados de la archidiócesis saben que cuentan con el apoyo del equipo pastoral de la Sagrada Familia y del equipo técnico y logístico para que en ella puedan celebrarse cuantas acciones litúrgicas sean requeridas para el fermento pastoral diocesano. De hecho, todo ello ha propiciado que la Sagrada Familia se haya convertido en un pulmón pastoral y celebrativo de la archidiócesis que late al unísono como si de los apóstoles Pedro y Andrés se tratara, con el pulmón de la cátedra episcopal de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana, en un claro ejemplo de sinergia diocesana que ahora nos esforzamos por vivir en sinodalidad, participación, comunión y misión, como nos invita la preparación al sínodo. Merecen una especial mención las grandes celebraciones en los tiempos litúrgicos de Navidad y Pascua, todas ellas celebrados con algo que nos parece importante tener muy claro, que es el ars celebrandi adecuado, precisamente para hacer que el conjunto sea realmente el que Gaudí pensó y proyectó. En ellas, en estas celebraciones, no solo hay una gran participación de los fieles de la parroquia, sino una gran participación de los fieles de toda Barcelona y también de todos los católicos del orbe mundial que pasan por Barcelona y quieren celebrar su fe de una manera significativa. Así, la Basílica luce sus mejores galas y cumple su misión como templo dedicado por el Papa Benedicto XVI. Unos momentos importantes es la noche de Navidad con la misa, no la del gallo, sino la anticipada a media tarde, la que llamamos del pollito, en catalán, la misa del pollet. También, de una manera especial, el Domingo de Ramos es una de las grandes celebraciones que junta la liturgia con el ánimo popular. Celebración en la que, aparte del aforo interior de la basílica, que como veis no es pequeño, con unas 2.500 personas en el interior, pues también se junta con otras 2.500 personas en la bendición de palmas que se hace repartida entre el interior y en el exterior, con pantallas en el interior para ver lo que se hace en el exterior, donde se juntan también unas 2.500 personas más. Igualmente significativas son las celebraciones del Triduo Pascual, la Cena del Señor, la Pasión, un Vía Crucis monumental en la fachada de la Pasión, aprovechando todas sus posibilidades, que van juntos también con el uso también catequético, pensado para todo el mundo, que se hace de las fachadas, de manera que en Semana Santa se hacía antes de la pandemia, esperamos poderlo recuperar, ¿no? En la fachada de la Pasión, en días lunes, martes, miércoles, se hacía un espectáculo de unos 20 minutos que intentaba precisamente explicar el porqué de la fachada de la Pasión, todo lo que hay, pensándolo mucho de cara a los que saben poco o nada de esta fe. Lo mismo se hacía por Navidad en la fachada del nacimiento, a partir de todo lo que hay, explicar qué es el nacimiento del Salvador. El cardenal arzobispo, Monseñor Omella, y los obispos auxiliares de la diócesis, de hecho, organizan sus agendas para que siempre alguno de ellos pueda presidir cada una de estas celebraciones más significativas, mostrando así la profunda diocesaneidad del templo gaudiniano.
La Basílica de la Sagrada Familia, icono de la nueva evangelización, de hecho, desde el momento de su dedicación, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización lo tomó como imagen de su Pontificio Consejo. De la misma manera, en este año dedicado a San José, en la Diócesis de Barcelona hemos organizado un Camino de San José, invitando a visitar las 7 parroquias de la diócesis dedicadas a San José. La verdad es que como es una diócesis que geográficamente ha quedado muy pequeña, es fácil, y en cada una de ellas encuentran un folleto donde está explicado uno y actualizado, y se invita a la meditación de uno de los dolores y gozos de San José. Junto con estas 7 parroquias hay 4 templos también dedicados a San José, uno de los cuales es la Sagrada Familia, y precisamente aquí se invita a tener presente a San José como patrono de la Iglesia Universal, teniendo presente que la Sagrada Familia se ha convertido en un icono universal de evangelización. La Sagrada Familia, así pues, es cada día más un verdadero santuario internacional de devoción a Jesús, María y José. A su interior acuden más de 4,5 millones de visitantes, acudían antes de la pandemia, al año. Y según datos del Ayuntamiento, son más de 14 millones los que contemplan el templo por el exterior. Destacan en este sentido la presencia de asiáticos, sobre todo coreanos y japoneses, y también filipinos, y norteamericanos y europeos de todas partes. También hermanos de toda la hispanidad y, por supuesto, españoles venidos de todos los rincones de la península. Venidos desde Oriente a Occidente, admiran no solo la espectacularidad de la basílica, sino también los misterios de fe reflejados en ella. En un año normal, sin los efectos de la pandemia, cerca de 500 grupos de peregrinos de todas las naciones son acogidos en la cripta, que aquí la vemos, para poder celebrar la Eucaristía, normalmente en su propio idioma, y con los sacerdotes que los acompañan antes o después de visitar la basílica. Uno de los deseos, precisamente, y de las tareas del equipo pastoral de la Sagrada Familia es el de conseguir que todos aquellos que entran en la Sagrada Familia, la mayoría de las veces como turistas, puedan salir como peregrinos, como aparece escrito precisamente en la Basílica de la Natividad en Belén. De hecho, esta celebración, la invitación a que participen, como hablaremos en la Misa Internacional, o también el hecho de que puedan hacer una oración concreta en la cripta, que es el lugar habitual de celebración de la parroquia y de celebraciones de carácter religioso, pues precisamente intenta dar esto que Gaudí quería, que tuviera un matiz de peregrinación, sino al menos un matiz, cuando se visitara la Sagrada Familia. En la cripta, en la capilla de la Virgen del Carmen, que hemos visto al principio, se encuentra la tumba de Antonio Gaudí, lugar de peregrinación tanto para locales como para foráneos, y en la que siempre abundan las flores y velas votivas, pidiendo su intercesión. Al lado de ella se encuentra este expositor con una estampa del arquitecto y la oración para la devoción privada, con la súplica particular, una estampa que está en unas 20 lenguas. Devotos de todo el mundo dirigen su oración a Gaudí pidiendo la intercesión, su intercesión, ofreciendo siempre su oración, ofrenda y limosna. Lo que parece que le cuesta a Gaudí ser tradicional incluso en lo de los milagros, porque hace tiempo que esperamos que nos haga uno para avanzar en el proceso de beatificación, pero él es original hasta en lo de los milagros, porque a ver los haylos, el gran milagro es el mismo progreso en la construcción de la Sagrada Familia a pesar de inmensas dificultades que ha habido a lo largo de la historia. No hay duda de que tanto su esplendorosa obra,
Catequesis de la Fe de la Iglesia labrada en piedra, como la fama de santidad de Gaudí, con la que murió plenamente, hacen de su tumba un lugar de peregrinación, devoción y oración permanente. Si el deseo de Gaudí era acercar los misterios de la fe al hombre corriente para que éste, movido por la belleza, reencaminase su vida al Creador, obvio es que quien llega a la Sagrada Familia puede visitarla solo como si de un magnífico monumento se tratase, o puede acercarse a ella con ansias de crecer y profundizar espiritualmente. De hecho, la Junta Constructora, que es la encargada de la gestión general de la parte de la obra, intenta que nunca se quede solo a nivel turístico. De manera que toda visita lleva aparejada una audioguía, en este caso a partir del propio móvil, que permite entender todo lo que hay en la Sagrada Familia. Si alguna vez de vosotros ha hecho la experiencia de ir, ver y ya está, y de ir y que te la expliquen, entonces uno se da cuenta de todo lo que hay y de todo lo que se había perdido cuando no se lo habían explicado. Precisamente un elemento clave en este sentido es el de las visitas que llamamos catequéticas, pero no porque queramos catequizar, sino simplemente para explicar lo que está todo allí puesto, todo una inmensidad. En la fachada del nacimiento, como tenemos aquí, pues realmente está todo el misterio del nacimiento del Salvador, que está en el centro, pero rodeado de todos los ángeles, con los pastores a vuestra derecha, la adoración de los pastores, la de los Reyes Magos a la izquierda, la estrella de Belén, arriba la Anunciación de la Virgen María, etc. A la izquierda tenemos también la matanza de los inocentes que se ve. A la derecha, en cambio, tenemos a Jesús perdido y encontrado en el templo. Está también la visitación de María y suma y sigue. Aquí nos pasaríamos también mucho rato, como también en la fachada de la Pasión, donde, en este caso, el escultor Josep Maria Subirachs, con estas esculturas figurativas, pero muy contundentes, angulosas, para representar el dolor, la dureza de la muerte, creó una especie de vía crucis en forma de S para representar toda la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. O en la fachada de la Gloria, donde precisamente debajo tendremos representado, como ya está, el Padre Nuestro en la puerta, también en la puerta principal, en las puertas al lado y lado de la puerta principal, fragmentos del Padre Nuestro, cada uno de ellos relacionados con la muerte, con alguno de los 7 sacramentos, porque los sacramentos, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, que estarán representados en las 8 columnas del pórtico principal, las obras de misericordia corporales y espirituales, etcétera, etcétera, son los elementos que nos permiten al ser humano llegar y participar de la gloria de Dios, que es la que por debajo se verá en estos pórticos y en esta especie de conos enormes que tiran para arriba. Precisamente por eso, de lo que se trata es no solo de explicar los metros, las características técnicas, sino simplemente no inventarse nada, sino exponer todo lo que hay para que puedan ver y puedan abrirse precisamente a la fe, como precisamente la nave central. Una nave central que, como nos decía también don Gustavo, pues realmente aquí sí, Gaudí une todos los elementos. El elemento arquitectónico de la superación del arco apuntado del gótico, llegando al arco catenario, que Gaudí dice, esto es lo que realmente aguanta, se aguanta por sí solo, como nosotros, pues eso, cuando nos ponemos en la posición de descanso con las piernas, es esta forma, y de esta manera se consigue que todo el peso caiga sobre las columnas mismas. Pero al mismo tiempo, esto es lo que ve en un bosque que hacen esta figura, y de hecho él, con su técnica de las columnas de doble giro,
crea un bosque donde están los troncos, los nudos de los árboles, las ramas y las hojas, y los frutos están fuera, porque esto también tiene un sentido teológico. A partir de Ezequiel 47, me parece que es, cuando dice que vio del lado derecho del santuario que brota una fuente, que da lugar a un río, que sanea todas las aguas y que a su alrededor crecen árboles que dan fruto 12 veces al año. Pues estos son los árboles, porque esta profecía Gaudí la entiende como una profecía de la Eucaristía, y por eso al fondo se ve el altar. Pues del altar brota este agua, porque de hecho se ve un poquitín aquí. El suelo es de color azulado con unos dibujos que van recordando precisamente las corrientes de agua. De hecho, la experiencia es que Gaudí consigue, sin palabras, lo que realmente todos desearíamos. Cuando la gente entra en la Sagrada Familia, experimentamos que, como en el caso del Papa Benedicto, quedan boquiabiertos, se les abre la boca y se le caen los prejuicios hacia la fe, hacia la Iglesia, y muestran una apertura, muestran una suavidad del corazón, que realmente eso permite abrir una rendija por la que el Espíritu Santo, como un viento que se cuela por todas partes, entre en su interior y pueda llegar a abrir su corazón, eso que dicen, teniendo presente que el corazón solo se abre desde el interior. En julio de 2017 iniciamos la experiencia de la Misa Internacional. Hasta entonces, en la Sagrada Familia solo se habían celebrado misas de carácter excepcional, pero excepcional quiere decir que al menos caía una al mes, para razones diversas, a nivel diocesano, interdiocesano, etc. Entonces, ya con el cardenal Omella, se planteó el culto habitual en la Sagrada Familia. Y la opción que se realizó sigue el culto, digamos, siempre en la cripta, donde ya desde el principio, ¿no?, desde que se terminó la capilla dedicada a San José, se empezó a celebrar la Eucaristía. Un poco es como el corazón, que está dentro, pues a nivel cultural y a nivel espiritual, que late para dar fuerza a todo el conjunto. Pues entonces se pensó en este culto habitual en la basílica y se inició con la misa internacional. Primero, los domingos a las 9 de la mañana, y ante el éxito tan rotundo, el aforo habitual era de 800 personas y siempre acabábamos dejando entre 100 y 150 o 200 personas en la calle, porque no cabían más, pues se amplió también a los sábados a las 8 de la tarde. La lengua vehicular, en este caso, se optó por el latín, tomando ejemplo, por ejemplo, de grandes santuarios como sobre todo Lourdes, realizándose la ecología y el prefacio, unos días en castellano y otros en catalán, mientras que la palabra de Dios se proclama en castellano, francés o italiano, y el Evangelio miramos que sea siempre en inglés. Las oraciones de los fieles son leídas en 6 idiomas distintos. Habitualmente pues, siempre jugamos en catalán, castellano, inglés, francés, italiano y inglés, me parece, francés. Y luego también nos adaptamos, si vienen, según qué grupos vengan, pues si viene algún grupo o algún sacerdote polaco, pues en polaco, si viene un alemán, en alemán. Ahora tendremos una gran celebración de los filipinos, pues también en filipino. La presidencia de las celebraciones se quiso precisamente que no recayera solo en una persona, en un sacerdote, sino que cuando esto empezó yo aún no era el párroco, yo estaba encargado entonces de las celebraciones eucarísticas, de la organización de las celebraciones eucarísticas en la Sagrada Familia. Y a la hora de plantear esta presidencia lo pensamos en no unos canónigos, porque no los tiene, pero sí en un equipo de sacerdotes. Y entonces son en torno a una docena de sacerdotes
básicamente de la diócesis de Barcelona, pero también del resto de diócesis de la provincia eclesiástica, de Tarrasa y de San Feliu de Llobregat. Sacerdotes que hablan distintos idiomas y que en la homilía pues, van distribuyendo una parte en cada una en distintas lenguas. Esta misa internacional acoge a menudo también a cardenales y obispos que pasan por Barcelona y desean gozar precisamente también de esta celebración. De hecho, el hecho de que haya este equipo también de sacerdotes es para que puedan experimentar, ¿no?, lo que se siente presidiendo una Eucaristía en un lugar como este, que es muy distinto de parroquias, porque algunos pues, tienen parroquias muy de barrio, con muy poca gente, y hacer experiencia de esto realmente ayuda ministerialmente y ayuda también como una cierta escuela litúrgica, porque lo que intentamos es en ella, en estas celebraciones, conjuntar la naturalidad con la elegancia y con la corrección del Ars Celebrandi. Todos los asistentes encuentran en los bancos, de hecho, aquí por ejemplo tenemos un grupo de sacerdotes de una congregación religiosa, vino a participar en esta misa y de hecho la experiencia es que es algo único quien participa como fieles, también como concelebrantes. Aquí, por ejemplo, la Orden de Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, después del acto de investidura el sábado en la Catedral de Barcelona, vinieron a dar la acción de gracias en la Sagrada Familia, o el Seminario Menor de Valencia, en una escapada aprovechando el puente del 12 de octubre, no quisieron perderse la misa en la Sagrada Familia, como aquí constan. Todos los asistentes encuentran en sus bancos, ahora en sus móviles, porque hay que hacerlo en formato digital, un libro con los cantos, siempre en distintas lenguas, donde están también las respuestas en latín y los cantos, y antiguamente era otro librito, en este caso en el mismo, ya pueden escoger el idioma de las lecturas en que quieren seguir. Con un código QR pueden ir siguiendo, pueden descargarse el librito de la celebración y en ella van pudiendo seguir la celebración con todas las lecturas. El organista titular de la Basílica, Juan de la Rubia, probablemente el mejor, si no seguro, uno de los mejores organistas de España en este momento, se hace cargo del acompañamiento musical y el cor francés Valls, que también es el coro de la catedral y que es uno de los coros más especializados y de más calidad de Cataluña, seguro, y de España también en música sacra, acompañan la celebración, intentando eso que decíamos, que todo lo que hagamos ayude a que el conjunto permita entrar a quien sea en el misterio. La cuidada preparación de esta celebración, en la que intentamos esmerarnos, quiere dar cumplimiento al deseo de Antonio Gaudí, que consideraba a la liturgia bien preparada y celebrada como la máxima belleza que el hombre mortal puede crear, como anticipo de la liturgia celestial. Como os decía al principio, él quería que quien viera, quien visitara, quien celebrara en la Sagrada Familia, se sintiera participante de esta liturgia celestial. Como hemos dicho, todo está configurado en la Sagrada Familia para este encuentro del hombre con Dios. Podemos decir, sin faltar a la verdad, que los fieles que asisten a esta misa internacional, prescindiendo de su origen, tanto por su actitud como cantos, oraciones y la delicada manera en que se acercan a comulgar o pedir una bendición los que no son bautizados, viven una verdadera y conmovedora experiencia espiritual. Así nos lo dicen. Aunque no sean muy creyentes, todo el mundo allí se siente participante de este misterio. Y es curioso, a pesar de esta variedad, la actitud durante toda la misa es especialmente respetuosa.
Pero hay un momento, en el momento de la consagración, dices, realmente aquí pasa aún algo más, porque notas como el silencio se vuelve más intenso. No podemos pasar por alto, en este caso, la inestimable colaboración de un grupo de niños, adolescentes y jóvenes que, incansablemente levantándose un domingo por la mañana a altas horas, para poder estar a las 8:30 allí, pues ayudan como monaguillos en la basílica. Su fervor y afán por servir bien en el presbiterio es otra de las claves del buen funcionamiento de estas celebraciones, así como la colaboración de sus padres, que a menudo realizan el servicio como ministros extraordinarios de la comunión, porque se necesitan muchos. Y ya sabéis que los domingos los sacerdotes ya bastante trabajo tienen cada uno en sus lugares de encargo para encargarse de las misas. Uno de los grandes retos para la Sagrada Familia es compaginar dos realidades no exactamente fácilmente compaginables. De hecho, en la Sagrada Familia, toda la actividad, hasta la dedicación en el 2010, se había centrado en la cripta, que era también la iglesia parroquial de la Sagrada Familia, dedicada sobre todo para la gente del barrio. En el 29 de septiembre de 2019, yo tomé posesión como párroco de la Sagrada Familia y también como rector de la Basílica, siendo el primer rector de la Basílica, en este caso con un carácter providencial. El cardenal Martínez Sistac ya lo dijo el día de la dedicación de la Basílica, dice, Gaudí decía que en la Sagrada Familia todo era providencial. Ha sido providencial que el Papa que haya venido a dedicarla precisamente se llame Joseph Ratzinger, que teniendo presente que toda la Sagrada Familia empezó por la devoción a San José y por la asociación de devotos a San José. Yo puedo decir que también, en parte, esta providencialidad sigue adelante, porque el primer rector de la Sagrada Familia no solo se llama José, sino José María. Y Jesús ya lo llevamos dentro en la Eucaristía, con lo cual ya tenemos toda la Sagrada Familia. Pues el gran reto, muchos cuando vienen dicen, qué suerte, ¿no?, ser párroco de la Sagrada Familia. Dice, qué suerte, pero no olvide que qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad por todo lo que significa, pero también la gran responsabilidad que supone conjuntar dos realidades que llevan ciertas dificultades. Esto lo sabéis todos en muchas parroquias. Cuando hay algún grupo un poco potente, pues claro que sin querer pues acaba queriendo tiene el riesgo de avasallar al resto de la parroquia. Aquí, conjuntar lo que es la atención a la parroquia con la atención a todos los que vienen a la basílica y que en muchas ocasiones, pues claro, participan de la vida parroquial y de la cripta, no siempre es fácil. Es un gran reto que intentamos precisamente que sea no ver las dificultades, sino ver las posibilidades. Porque evidentemente a veces es un poco estorbante que no puedas entrar en la parroquia porque resulta que han venido tantos turistas a misa que no cabes. Y claro, como el espacio es limitado, pues esto es un cierto engorro. También es un poco molesto pues que tengan que ir haciendo presentaciones, dando la bienvenida en inglés, francés, alemán, porque hay muchos allí, cuando estás acostumbrado que en misa pues realmente solo la habitual pues en tu lengua y ya está. Pero esto precisamente, como decía, lo vivimos como una potencialidad, porque así como la cripta actúa un poco así escondida como el corazón, pero latiendo para que todo funcione, también esta dimensión parroquial actúa como precisamente como un poco el corazón, la fuerza espiritual que se mantiene habitualmente, que ayuda también al conjunto. Barcelona, de hecho, dispone de
3 catedrales. La catedral, propiamente, la sede del obispo, de la que hemos hablado. También lo que, por obra y gracia de Ildefonso Falcones, se ha llamado la Catedral del Mar, Santa María del Mar, y la que ha recibido el nombre de Catedral de los Pobres o también Catedral de Europa, que es la Sagrada Familia. De hecho, cuando Gaudí se hizo cargo del proyecto, los alrededores del templo eran estos, que estaban prácticamente deshabitados. Algunos labradores y hortelanos, precisamente, y pastores con sus rebaños, algún taller artesanal y pequeñísimos núcleos habitados de gente pobre, sencilla y humilde. Todo ello apartado de la floreciente ciudad señorial y burguesa que iba creciendo en torno al Paseo de Gracia. De hecho, Gaudí no aborreció a estos pobres, sino que eligió a muchos de estos pobres como trabajadores de la Sagrada Familia y también como a ciudadanos que hicieron de modelos. Aquí vemos también con este sistema del modelismo, que era la persona misma que servía de molde para hacer las esculturas de la Sagrada Familia. De hecho, él mismo es un ejemplo de cómo, haciendo a la Iglesia le hizo a él. Es la historia espiritual de su biografía. Y por eso mismo se hizo pobre y humilde. Y después de pasar la mañana como arquitecto director de la Sagrada Familia, se pasaba la tarde pidiendo una caridad por el amor de Dios para construir la Sagrada Familia. De hecho, desde sus inicios, la Sagrada Familia ha quedado vinculada a la sencillez y la pobreza, virtudes que el mismo arquitecto vivía. De hecho, cuando lo atropelló el tranvía en junio de 1926, se pensaban que era un vagabundo que rondaba por allí y lo llevaron al Hospital de los Pobres, del que ya no quiso moverse hasta morir. Estos inicios y la misma vida de Gaudí son los que desde siempre le han merecido el título de la Catedral de los Pobres. Este es el título de este cuadro de Joaquim Mir a la Sagrada Familia. Y de hecho, la Sagrada Familia intentamos que esta atención a los pobres no quede descuidada. Y en este sentido trabajamos conjuntamente con Cáritas Diocesana y al mismo tiempo, sobre todo, con todo el arciprestazgo en el reparto de alimentos que actualmente llega a más de 1.800 personas. Un momento que aquí ahora tenemos que... Como ya hemos dicho, todo el templo es una vocación de la fe de la Iglesia Católica y todo en ella invita a realizar acciones pastorales y catequéticas. Actualmente estamos trabajando en distintas acciones entre las que os vamos a destacar, teniendo presente que 3 años que llevo de párroco es nada, y más con la pandemia por en medio. Estamos trabajando en realizar una guía del peregrino para los que vienen, en la potenciación de las visitas catequéticas y evangelizadoras, también en la formación de una escuela de catequistas y evangelistas a partir de la Sagrada Familia, porque vemos que realmente tiene una potencialidad enorme y no hace falta inventar nada más. También ya hemos vuelto a reemprender las misas internacionales. Crearemos libros de oraciones sobre el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Vía Crucis, ilustrados precisamente a partir de la Sagrada Familia. También trabajaremos por el aumento de los artículos religiosos, porque vemos que son muchos, creyentes o no, que es esto lo que buscan también. Estamos desarrollando un programa de formación prematrimonial para novios en clave catecumenal, siguiendo el llamado del Papa Francisco en este año Amoris Laetitia. Al mismo tiempo, también proyectos catequéticos para niños, jóvenes y universitarios, catecúmenos, matrimonios y familias, aprovechando todas las potencialidades, especialmente de las fachadas de la Sagrada Familia. También un proyecto de acercamiento a la fe para los no creyentes y al mismo tiempo ir recogiendo todas las ideas y sugerencias
que se nos llegan de distintos lugares. Concluyendo, solo quisiera mencionar que, si bien sentimos sobre nuestros hombros el peso de la responsabilidad, espera que ahora... Bueno, falta la última. Pues como os decía, sintiendo la responsabilidad sobre nuestros hombros del peso de la responsabilidad de desarrollar las inmensas responsabilidades de la Basílica, es para todos los miembros del equipo pastoral un reto evangelizador y un honor haber recibido del cardenal esta encomienda. A ello libramos todo lo que sabemos, todos nuestros mejores esfuerzos y anhelos, poniéndonos siempre en manos de la providencia, como hacía el mismo Gaudí, y bajo el amparo protector de la Sagrada Familia, de Jesús, de María y de José, cuyas tres iniciales en este estilo de Gaudí, el trencadís, realmente representan a la Sagrada Familia, intentando que todos aquellos que vengan a la Sagrada Familia se sientan y tengan más ganas de formar parte de esta gran familia de los hijos de Dios.